Seguimos la sesión de la tarde. Vamos a otra de las actividades que teníamos programadas y bueno, con la suerte de contar con estas dos mujeres extraordinarias, pero al mismo tiempo comunes, con tantas cosas que compartimos. Va a ser un diálogo. Lo hemos planteado como un diálogo intergeneracional en dos momentos distintos, dos épocas diferentes y bueno, es libre, no tiene un guión, es algo espontáneo que me parece que también es muy interesante, que no esté todo absolutamente medido y controlado. Yo me voy a limitar y de forma muy breve a presentarlas y a presentar el contexto. Ángeles Caso, que está a mi izquierda y que todos conocéis, bueno, pues ella es escritora, comunicadora, no le gusta ser periodista. Yo lo que he hecho para cuando hay una presentación, lo que hago es que me sumerjo en ellas y veo entrevistas, y aprendo tantas cosas que me parece que también me gusta muchísimo el papel de presentadora. Es comunicadora, no le gusta ser periodista, no fue una experiencia para ella que viviera felizmente. Es historiadora, compartimos un elemento más, hicimos el mismo plan de estudios, pero ella se especializó en historia del arte y es feminista. Vemos, yo les decía ahora que veo entre las conclusiones que vamos sacando, ¿no?, el feminismo militante y el feminismo que ya hemos incorporado y extendido tanto desde diferentes ámbitos, profesiones, trabajos. Claro, todo es avance y aportación y además ahí tenemos que seguir muy firmes porque estamos siempre amenazadas. Bueno, yo de Ángeles Caso no quiero hacer una presentación de todo lo que representa y no voy a caer en el tópico de que es conocida, porque no es por eso, es porque quiero centrarlo en el ámbito en el que se va a desarrollar el diálogo. Ella tiene una mirada hacia el pasado, mira hacia la historia y ahí encuentra la invisibilidad de las mujeres y se compromete en su trabajo con ellas para darles visibilidad, para darles nombre. Lo hace en el campo que mejor conoce o en los campos que mejor conoce, lo hace en la historia del arte, ¿no? ¿Qué papel tuvieron las mujeres en el arte, en la historia del arte? Porque no hemos tenido papel, ¿no? Al principio de este encuentro decíamos que se ha insistido en que como no habíamos tenido acceso a la vida pública, pues que no teníamos presencia en la historia ni habíamos sido sujetos históricos para cambiar la historia y para empujarla, confundiendo el ámbito público con el poder. Y el poder sí que es verdad que ha estado en manos de los hombres y eso ha hecho que sea emblemática la desaparición de las mujeres de la presencia histórica. Yo la escuchaba en estas entrevistas, cuando ella daba conferencias y pensaba que era además una gran historiadora. Yo soy medievalista, pero ella hace todo ese recorrido, ¿no?, por diferentes etapas, conociéndolo también y desde esa mirada reivindicativa de las mujeres. Luego hago el contexto, ¿no? Ahora me voy a Olga Rodríguez. Bueno, yo con Ángeles, se lo decía antes, que no solo es que sintiera admiración, ¿no? Yo me identificaba con ella, no es que me identificara, quería ser como ella. Y de alguna manera la hacía mía, ¿no? Y la quería, porque me parecía que íbamos en la distancia, pero en el mismo barco. Y lo mismo he sentido con Olga, es una mujer maravillosa, una mujer valiente, una mujer que admiro profundamente y que entiendo que es un modelo de mujer que debe funcionar y empujar a la gente joven. Es muy importante que personas de su edad estén haciendo todo ese papel. Ella es escritora, es periodista, es un tipo de periodista como Ángeles es un tipo de historiadora. Ella es especialista en información internacional, está en todos los conflictos, particularmente los más complicados, que son los de Oriente Medio. Es una absoluta comprometida con los derechos humanos y desde ese ámbito ella también feminista, por supuesto. Coinciden las dos, escritoras feministas. Su mirada hacia las mujeres es diferente a la de Ángeles, porque Ángeles mira hacia el pasado. Ella lo que hace es mirar hacia las mujeres del mundo, las que lo están pasando peor en estos momentos, las que están viviendo el horror de la guerra, el horror de las persecuciones, de las salidas de sus países y
el retroceso en los derechos más elementales de las mujeres. Ella es, con su trabajo, la demostración de que el progreso que nos habían contado es mentira, no es lineal. Hay grandes avances, lo decíamos también estos días, y grandes retrocesos a veces, y a estas mujeres les ha tocado vivir esa parte tan dura. Y luego yo, para enmarcar el ámbito en el que se va a desarrollar el diálogo, quería ayer encontrar una idea que me permitiera darle una cierta entidad, y dije, ya está. Lo que he hecho ha sido ver las dos fechas de referencia de su nacimiento. Como son mujeres muy guapas, no tienen que ocultar su edad. Nos hemos dejado las canas, Ángeles. Bueno, Ángeles tiene como fecha de nacimiento el año 1959. ¿Qué pasaba en ese momento, ¿no? Cuando ella nace, estamos en pleno franquismo, pero es una fecha muy, muy significativa, porque el franquismo, que ya ve que la cosa, los economistas se lo dicen a Franco, aunque Franco le sorprende todo, no está funcionando con la autarquía, y entonces, bueno, pues se da un cambio, se va a dar un cambio, y es cuando se hace el plan de estabilización, que es, bueno, pues lo del desarrollismo que hemos heredado, y a la hora la gente dice, pero sí, con Franco, una dictadura, pero si se vivió bien, si se progresó mucho, si había fábricas, si había trabajo. El desarrollismo fue una forma de legitimar la dictadura, era lo de bienvenidos al desarrollo, estaba promovido desde Europa, y luego ya con la bendición de América, que viene ese mismo año a Eisenhower, a Madrid, pues todo parecía que ya daba un salto cualitativo. La verdad es que detrás de esa pantomima, o esa realidad, porque verdaderamente y desde el punto de vista económico se pretendió una liberación, que luego dio otros muchos problemas, pero bueno, tras esa pantalla seguíamos en una dictadura, porque es cuando se da la nueva ley de orden público, se deroga la que había del 33, de la Primera República, y lo que hacen es legalizar todos los estados de excepción que ha habido hasta ese momento y las que pueda haber en el futuro. Y se dice que todos los delitos, aquí con tanto jurista seguro que estoy diciendo alguna tontería, pues todos los delitos de orden público se mantienen dentro de la jurisdicción militar. Pero hay otro hecho muy significativo el año que nace Ángeles. Es la inauguración del Valle de los Caídos. 20 años llevaban trabajando los presos en edificar ese monstruo que Fray Justo Pérez de Urbel, que también era medievalista, era un apologista clarísimo de la cruzada de Franco, el panteón glorioso de los héroes. Era un lugar donde se quería enterrar a todos los caídos por Dios y por la patria, pero las familias de tan excelentes caídos por Dios y por la patria no querían desprenderse, y eso fue un fracaso. Entonces lo que se hizo fue exhumar todas las fosas, de muchas fosas, de los republicanos, y llevarles al Valle de los Caídos, que era esa representación gloriosa de los héroes. Son las grandes contradicciones en las que se mueve la historia. Bueno, pues se calcula que ahí están enterrados 33.840 cadáveres, según las estimaciones oficiales, aunque podrían ser muchos más. Fue, bueno, algo que contaba ya el propio dictador, que iba a ser su lugar. Y justamente en el momento en el que se entierra al dictador, en ese mausoleo, es cuando aparece nuestra protagonista. Ella nace en el año 1975, había una confusión, pero era la del 79, realmente es el 75. Bueno, ella nace en ese momento que es, bueno, pues el año que cambió España, ¿no? Es el año de la muerte de Franco. Muere el 20 de noviembre, es cuando yo empiezo a estudiar en la universidad, fue el inicio de mi carrera. 2 días después van a proclamar a Juan Carlos I como rey de España, y es la fecha, según algunos consensos, la fecha oficial del inicio de la transición. Bueno, realmente cuando se inicia esa transición, muy poco antes, el dictador, que no ha tenido piedad, ha firmado 5 sentencias de muerte
Se le pide desde muchos ámbitos clemencia, pero se van a ejecutar a estas personas que pertenecían al FRAP y a ETA. Se calcula que hay 55.000 asesinados por el mismo sistema, pero sin juicio están registrados. Ayer mi amigo Emilio Silva me daba la cifra exacta, que siempre se la tengo que preguntar, 114.226 están. Muchos siguen, otros han sido exhumados, afortunadamente, están enterrados en las cunetas, están desaparecidos, y entre esos que estaban desaparecidos se encontraba precisamente el bisabuelo de Olga Rodríguez, Santos Francisco. Es de los que han conseguido ser encontrados, exhumados. Ella ha tenido la fortuna de poder llevarlo a cabo, de darle un nombre y un lugar a su bisabuelo, y bueno, pues eso es otra gran aportación de nuestra protagonista a esta historia terrible que es nuestro pasado reciente. Bueno, en esas 2 fechas de nacimiento, fijaros cuántas cosas suceden. Yo lo que voy a hacer es ya dejarles su palabra para que ellas dialoguen tranquilamente, para que hablen de todo aquello que crean más apropiado para este momento y para compartirlo con todos nosotros. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Asun, por tu presentación. Bueno, vamos a intentar hacer un diálogo así ameno. Tenemos poco tiempo. Yo nací en el 75, en diciembre. Hacía un mes que había muerto Franco. Y yo creo que mi generación nació en una familia con memoria, afortunadamente, con memoria desde siempre, de puertas para adentro, evidentemente, pero mi madre creció en un pueblecito de León primero y luego en una especie de exilio en Gijón, que en mi familia es visto como bueno, un paraíso, ¿no? Porque pudieron empezar de cero sin ser estigmatizados, y ella siempre recordaba cómo su padre hablaba, ¿no? Su padre, un hijo de desaparecido, un represaliado en sí mismo, estuvo en el campo de concentración de Celorio, en Asturias, y sufrió 2 fusilamientos simulados. Y a pesar de que en casa, siendo ella una niña, en los años duros del franquismo se hablaba de ello, y yo crecí también con la memoria de mi abuela y de mi abuelo y de mi propia madre, yo me atrevo a decir que mi generación creció en la amnesia colectiva, ¿no? Yo sentía que mi caso era un caso aparentemente aislado. En la escuela y en el instituto no estudiábamos la historia de nuestros abuelos y abuelas y de nuestras madres tampoco. Y yo creo que es como que España de alguna manera se fundaba en el aire, ¿no? Sin piernas, sin memoria. Y eso ha marcado a nuestra generación. Luego podemos hablar de ello. A lo largo de los años, como periodista, el periodismo yo creo que dice mucho bueno de Ángeles, que no le gusta el periodismo porque es una profesión muy dura, con muchas presiones y muy difícil. Pero bueno, es un oficio. Yo empecé a ejercerlo en los años 90 y muy pronto, especializada en relaciones internacionales, eso conllevó que tuviera que ejercerlo en lugares diferentes del mundo, ¿no? Y durante más de 2 décadas fui siendo testigo en diferentes continentes y en muchos países no pertenecientes al llamado primer mundo, de diferentes procesos en busca de verdad, justicia y reparación. Comisiones de la verdad en Ruanda, exhumaciones masivas impulsadas a través de las instituciones en países de Oriente Próximo, procesos judiciales con escucha jurídica, incluso con sentencias en varios países latinoamericanos. Y todo eso llevó a preguntarme por qué aquí no, por qué la memoria de mi bisabuela y la historia de mi bisabuela había sido totalmente ignorada, y como la de ella, la de tantas mujeres, militantes, activistas o esposas de asesinados y desaparecidos que ni siquiera tuvieron el derecho a ser viudas, a tener actas de defunción y por lo tanto a no poder heredar, ni a poder, por supuesto, reclamar los cuerpos, ¿no? Pero a no poder heredar y por tanto a no poder tener esas propiedades que sus maridos habían tenido, ¿no?
por qué mi bisabuelo no podía ser exhumado, por qué la memoria de mi abuelo y de mi abuela no podían ser reivindicadas, no podían ser conocidas, no podían formar parte de nuestra memoria colectiva. Pero tuve que hacer todo ese recorrido, ¿no? Y trabajé un tiempo también en Nueva York, donde sobre todo cubría información de Naciones Unidas y donde observé con interés cómo en pasillos se hablaba de España como la anomalía española, ¿no? Porque mientras otras democracias europeas habían abordado algún proceso de búsqueda de verdad, justicia y reparación, pues en España aún no se había producido esto. Y por lo tanto, pues toda una generación de luchadoras, de luchadores, de gente que no quiso apoyar el golpe de Estado del 36, que posteriormente no quiso apoyar la dictadura, pues murieron en el olvido y con el mensaje de no reivindiquéis vuestra historia porque es molesta, ¿no? Como si la impunidad fuera sinónimo de reconciliación. Y a mí esto me interesó mucho, ¿no? Hasta llegar hace año y medio, donde pudimos exhumar la fosa en la que está mi bisabuelo, pero solo pudimos extraer 12 cuerpos, porque en ella hay 76, según la documentación, pero sobre buena parte de ella se construyeron tumbas encima y bueno, pues no se ha podido exhumar entera. Mi bisabuelo no está entre los identificados, probablemente está debajo todavía, como otros muchos, y también una mujer, Casimira Marcos, de Mansilla de las Mulas, que fue una mujer que intentó ser libre en los años 30 y que eso le pasó factura, como a tantas otras, ¿no? Hablaba la memoria ocultada, silenciada, retenida de puertas para adentro del pueblo de mi madre, de Mansilla de las Mulas, en León, y que yo intenté ir recobrando a lo largo de los años, de la existencia también de otras mujeres como Casimira, ¿no? En ese pueblo, como en tantos otros pueblos de España, donde no hubo frente de guerra, donde el golpe de Estado triunfó desde el primer día y lo que hubo fue una represión sistemática, casa por casa, escuela, pueblo por pueblo, sacando de sus casas a aquellas personas que no habían querido apoyar el golpe de Estado y que tenían unas ideas determinadas. Eso en derecho internacional tiene un nombre, ¿no? Y esa memoria de puertas para adentro, retenida aún hoy de puertas para adentro, porque el adoctrinamiento durante 40 años del franquismo requiere ser contrarrestado con una envergadura y con una fuerza que no ha llegado aún a algunos pueblos de este país y que seguimos haciéndolo, y somos muchas mujeres las que seguimos haciéndolo. Y hablaban, por ejemplo, de la historia de Amparín Aparicio, que fue rapada y violentada en varias ocasiones, ¿no? Y se le daba aceite de ricino como a tantas otras, y me decía una anciana muy mayor, ya hace 20 años, dice, pero luego no se avergonzaba Amparín, cogía la bicicleta y pedaleaba por todo el pueblo, no le daba vergüenza. Y esa es la historia que se nos ha negado, la historia de tantas mujeres, que es el hilo que tenemos que recobrar para tener identidad, para tener fuerza como feministas, para saber de dónde venimos y para poder asentar un presente a través de ese pasado negado que explica quiénes somos, de dónde venimos, qué somos y qué es este país, ¿no? Y bueno, de esto estábamos hablando ahora Ángeles y yo, y ella me estaba hablando de que justo hoy publica un libro del que quiero que me hables brevemente, y a partir de ahí, bueno, pues de esta reflexión iniciamos esta conversación. Pues gracias, Olga. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a nuestras organizadoras, que qué maravilla juntarnos aquí. Y estaba yo pensando ahora, después de haber escuchado a las ponentes de la mesa anterior y ahora a Olga, yo en el medio, digamos, ¿no? Qué gusto que sigamos construyendo esta cadena de mujeres, de conocimientos, de sabiduría, de experiencia, que nos vamos transmitiendo entre nosotras de unas generaciones a otras, y con la ayuda de algún compañero que también nos viene muy bien y a los que también hay que darles las gracias, que seguro que son especialmente valientes, ¿no? Y es curioso, Olga, cómo nos une también esto, la memoria histórica, y también con Asun. Acabas de mencionar a Emilio Silva, que te ha recordado los datos de los muertos, de las cunetas, esta vergüenza de este país que no tiene nombre, ¿no? A Emilio yo le voy a ver el sábado
en Grao, un pueblo de Asturias, porque les dan a la Asociación de la Memoria Histórica un premio en Grao, que es Los Moscones, el premio Los Moscones, y me han pedido a mí que haga yo el elogio a la Asociación de la Memoria Histórica, porque yo he sido voluntaria con ellos y tuve el enorme privilegio de participar en la excavación de una cuneta, textualmente cuneta, en la que encontramos al abuelo de una de mis mejores amigas, mi amiga Camino Alonso, su abuelo Francisco, enterrado desde el año 37 en una cuneta en Jeras de Gordón, en la provincia de León, muy cerquita de Asturias, ¿no? Entonces, al final, bueno, Isa, que va a cantar después, también nos une esto, porque yo con Isa me voy encontrando también en todos los actos de memoria histórica, por lo menos los que hacemos en la provincia de León, donde yo ahora estoy pasando mucho tiempo en el campo, ¿no? En la montaña. Entonces, bueno, otra cosa que también nos une. Decía Olga que justo hoy, es verdad, sacó un libro. Hoy ha llegado a las librerías. No es que quiera hablar de mi libro, pero es que coincide con todo esto. El libro se titula Las desheredadas y es un tomo más de ese trabajo de reconstrucción de genealogía cultural femenina que yo llevo mucho tiempo haciendo, hablando de pintoras, pero también de escritoras, de filósofas, de científicas y sobre todo hablando de todo el discurso patriarcal que las rodea y de las estrategias para sobreponerse, algunas con más éxito que otras, a ese discurso patriarcal. Y entonces, en este tomo de Las desheredadas me he centrado en los siglos XVIII y XIX, el anterior, Las olvidadas, que a lo mejor alguien por aquí conoce o le suena, pues llegaba hasta finales del XVII. Y justo, claro, hablo de las revolucionarias francesas, además el capítulo se titula Las revolucionarias traicionadas. Hablo de las primeras feministas que nacen en torno al socialismo inicial, el socialismo premarxista, precientífico, las sansimonianas, que fueron importantísimas, Flora Tristán, muy cercana al grupo de las sansimonianas, las primeras obreristas y sindicalistas británicas, en fin, hablo de todas estas mujeres hasta llegar a las españolas del XIX. Y voy tratando de explicar cómo las mujeres que formaron parte de los movimientos obreros enseguida se daban cuenta de que ellas además eran doblemente explotadas, ¿no? Hay una expresión de Flora Tristán muy significativa a este respecto cuando dice: nosotras somos las proletarias del proletario, ¿eh? Es que era así, es decir, el hombre era explotado por el capital y las mujeres eran explotadas por el capital, porque por supuesto trabajaban todas, las mujeres de las clases trabajadoras, ninguna estaba en casa cuidando los garbanzos y cambiando pañales. Ese es el cuento, iba a decir chino, no, decimonónico, que nos han contado sobre el género femenino, pero que es una ficción. Y eran conscientes rápidamente de que en paralelo a la lucha obrera había que organizar una lucha feminista, ¿eh? Entonces es fascinante ver ese proceso porque se va repitiendo en todos los sitios. Bueno, tiene especificidades en algunos, por ejemplo, en Estados Unidos los primeros movimientos feministas, el congreso llamado de Seneca Falls, tal, se ligan a la lucha antiesclavista. Son antiesclavistas las primeras que empiezan a organizar el feminismo, las reivindicaciones y también la lucha sufragista. Pero, desde luego, movimiento obrero y feminismo van muy unidos, igual que va muy unida la tensión y la contradicción dentro de los patriarcas de los movimientos obreros, de las corrientes de pensamiento de izquierdas respecto a la lucha de estas mujeres. Y también se va viendo, es decir, cuando empiezas a analizar la documentación te vas dando cuenta de que ellos no saben cómo manejar el tema, ¿no? Cómo van cayendo en contradicciones, Marx y Engels, por ejemplo, ¿no? Es decir, son conscientes de que la mujer es doblemente oprimida, son conscientes, hasta ahí llegan, ¿no? Sus cabezas brillantísimas llegan hasta ahí, pero de repente se atascan en un callejón sin salida,
que es el siguiente. Vale, y si les permitimos que accedan a la educación, si les permitimos que se formen, que se preparen, si luchamos porque trabajen en buenas condiciones y ganen buenos sueldos, ¿quién se va a ocupar de las familias y de los hijos? Y entonces se quedan atascados en ese callejón, Marx y Engels, y no ven salida. Es decir, los genios del pensamiento obrerista también quedan atrapados en la red del pensamiento patriarcal, ¿no? Y, por ejemplo, en la Primera Internacional no había ninguna mujer, alguien se da cuenta y entonces Marx elige a una única mujer que ni siquiera era una obrera, ¿eh? Era una señora que venía de otro sector, bueno, era una especie de predicadora que andaba por Inglaterra predicando el ateísmo, no, pero no era una obrera, ¿no? Es la única mujer que forma parte de la Primera Internacional. O sea que, bueno, me ha gustado mucho oír lo que han contado las participantes en la mesa anterior y ver cómo efectivamente esto tiene una historia que viene de muy, muy, muy atrás, ¿no? Y bueno, cómo hemos ido sorteándola. Si me permites, Olga, me he traído un documento que lo recuperé hace muy poco. Esperad que beba con estos calores de verano, agosto que tenemos. Es un artículo que salió en un periódico de Oviedo, que ya no se publica, el periódico Región, el día 9 de marzo de 1977. El día 10 salió, porque el día anterior se había celebrado lo que el periódico Región titula Intolerable conmemoración en la universidad del llamado Día Internacional de la Mujer. Entonces cuenta que 4 organizaciones de mujeres, que son el Movimiento Democrático de la Mujer, que ha sido tan importante en este país, la Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer, la Asociación Democrática de la Mujer y la organización libertaria Mujeres Libres. Voy a hacer una broma, esto parece lo de la secuencia aquella de La vida de Brian, ¿no? De los nombres, ya sabéis a lo que me refiero. Bueno, pues estos 4 grupos habían tomado el claustro de la Facultad de Derecho, que es el antiguo edificio institucional, ¿no? Como este, en Oviedo, habían desplegado una serie de pancartas y hacían peticiones como era la desaparición del aborto y del adulterio como delitos, la igual consideración del hombre y la mujer, en otros, esto no se entiende, tipificados en el Código Penal, que supondría la liquidación de todas las discriminaciones sociales por razón de sexo, la colectivización de las tareas domésticas y del cuidado de los niños, con lo que la mujer podría incorporarse al proceso productivo, 140 años después de que las sansimonianas hablaran de esto, ¿no? Y emanciparse económicamente, la libertad para el homosexualismo y, en definitiva, el establecimiento de relaciones libres sin la menor traba de limitación. Otra de las reivindicaciones es el establecimiento de la coeducación igual y obligatoria, en la que desaparezcan las materias o asignaturas específicamente femeninas, y así se terminará con la esclavitud de la mujer respecto al hogar. Quieren asimismo las feministas, año 77, que la patria potestad sea compartida entre el hombre y la mujer, un régimen económico de bienes compartidos, derecho al divorcio y amnistía para todos los delitos que la discriminan. Vale, entonces, hay alguien que hace esta crónica contando y que salieron a la calle a manifestarse. Yo andaba por ahí, tenía 18 años y me uní a esa manifestación, y llegaron los grises, empezaron a darnos y nos fuimos corriendo de nuevo al patio de la universidad a refugiarnos, y alguien, supongo que el director del periódico, escribe una nota aparte que se titula Absolutamente intolerable.
Tras de la pura información sobre los hechos descritos, que es puramente objetiva, tenemos que manifestar nuestra total repulsa al Día Internacional de la Mujer, que ha tenido por escenario principal nada menos que el patio de la sede de la Universidad de Oviedo, convertido en estercolero de todo género de miserias morales, sin que nadie, al parecer, pueda o quiera evitarlo. Esto debía de ser una guerra personal también con el rector o con el decano. Porque aparte del asco que nos produce la actitud amoral de todas las participantes en la jornada y la de quienes en la penumbra, los partidos políticos de izquierdas, mueven los hilos que hacen actuar a estos trágicos y femeninos muñecos de guiñol, está la malévola intención final, que es la desintegración de la familia y con ella la degradación de toda la civilización occidental en España. Algo muy parecido a lo que habían dicho Marx y Engels 100 años antes. Eso, en definitiva, es lo que pretenden las autoridades feministas, que nada tienen de tales y constituyen, en cambio, no sé por qué las llama autoridades, porque las pobres, y constituyen, en cambio, una colección de hembras frustradas, quizás porque no han logrado que nadie se fije en ellas por honestos procedimientos. Y esto, desde luego, no es revolución, ni libertad, ni nada que se le parezca. Esto es, ni más ni menos, el comienzo del reino del caos, que no deben contemplar impávidos los docentes de la Facultad de Derecho, donde se celebró la grotesca y triste mascarada. Hay que tomar medidas para poner coto a semejantes excesos. Bueno, y si los responsables correspondientes, aquí ya se mete con los responsables de la Facultad de Derecho, o sea que debía ser algo con el decano, que tengan cabida allí las barbaridades que se les antoje, siempre a costa de sus propios bolsillos y no a costa de los fondos públicos de España. No lo firma nadie, ¿eh? Va sin firmar. Año 77. Pues justo yo quería hoy recordar este artículo que lo recuperé este año en marzo y fíjate por dónde hemos estado hablando, nos habéis estado hablando, muchísimas gracias compañeras, madres, que sois nuestras madres, en la mesa anterior de lo que hicisteis, de todo esto que hicisteis vosotras, y gracias a ello estamos aquí y ahora transmitiendo el cetro de la lucha a las siguientes, ¿no? Claro, todas esas luchas que vemos, lo que han relatado las compañeras anteriormente, ¿no? Es una historia tan importante que sigue estando demasiado ausente en los libros de texto y sin embargo es fundamental. Vemos una y otra vez a lo largo de la historia cómo se produce una invisibilización de la lucha de las mujeres, ¿no? Y del papel de las mujeres, y lo seguimos viendo en tiempo presente. Habla el título de las jornadas Mujeres, Memoria y Transiciones Políticas. Yo he cubierto varias transiciones políticas en diferentes lugares del mundo. También he cubierto varias guerras. Y cuando todo se derrumba, las mujeres una y otra vez he visto que dan un paso al frente, enhebran codo con codo y mantienen el tejido social o reconstruyen el tejido social roto, ¿no? Y siempre están en primera línea. Y las hemos podido ver en primera línea una y otra vez, pues en acontecimientos recientes, por ejemplo en las revueltas en el mundo árabe, ¿no? En los que sus propios compañeros en algún momento les decían lo que aquí se ha hablado antes también, ¿no? Ahora no toca, las prioridades son otras, como si fuera algo absolutamente separado, ¿no? de los derechos en general. Por eso es tan importante el feminismo, ¿no? Lo vemos también en las guerras sin balas que hay en muchos barrios de nuestro propio país. Yo recientemente escribía un guión de la película Lo que escribía, en los márgenes, que pues nos documentamos siguiendo muchas historias y muchas vidas de mujeres en riesgo de desahucio o desahuciadas, ¿no? Mujeres trabajadoras que se quedan solas porque además, bueno, atravesadas por todo tipo de problemas, porque normalmente muchas de ellas también son víctimas de violencia de género y por supuesto cuando intentan luchar y cuando dan ese paso al frente
sus compañeros o maridos suelen abandonarlas, también porque ellos asumen unos roles muy patriarcales a veces, ¿no?, en los que se les cae su propia identidad porque no pueden sostener el hogar, llevar dinero a casa, ¿no?, y ahí son devorados por una enorme vergüenza y abandonan. Y como ellas, pues al igual que en tantas otras situaciones, dan un paso al frente, enhebran codo con codo y crean una comunidad y un tejido que son las asambleas por el derecho a la vivienda en tantos barrios y pueblos de este país, asambleas que siempre están compuestas mayoritariamente por mujeres, como mínimo el 75 o 80%, ¿no? Y son estas luchas las que construyen comunidad, tejido, las que producen avances y sin embargo siguen siendo demasiado invisibles. Yo creo que nuestro país está atravesado en el tema de memoria por dos invisibilidades, ¿no? Lo que es la desmemoria, el olvido, que es lo contrario no solo de la memoria, sino también del desconocimiento y de la verdad. Y dentro de eso, dentro de todas esas luchas de las que hablasteis antes, todas las luchas también de los años 30, de los años 40, toda la represión brutal que hubo contra hombres y mujeres, a eso se añade el olvido específico del papel de las mujeres en todo ello, tanto como víctimas o como víctimas de lo que se llamaba los delitos consortes, ¿no? ¿Cuántas mujeres, hermanas, esposas no fueron represaliadas porque ellos no aparecían? Y también como luchadoras y como constructoras. Y por eso es importantísimo congresos como este y la recuperación de la memoria. Hablabais antes de Emilio Silva, que también es mi amigo. Además, bueno, curioso, iba a decir, además los dos somos leoneses, no, él es del Bierzo, no quiero que luego me ejecute. Pero la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica nos ayudó a exhumar el año pasado esta fosa de la que os hablaba. Y Emilio siempre que cuenta que cuando, sabéis, por si acaso alguien no lo sabe, fue el impulsor de la primera exhumación con métodos científicos en el año 2000 y pudo exhumar a su abuelo, ¿no?, en un pueblo del Bierzo. Y él cuenta que cuando empezaron a exhumar, porque tras esa exhumación les empezaron a llegar peticiones de todas partes, no tenían pensado constituirse como asociación, pero la necesidad les llevó a ello, ¿no? Y no eran conscientes, cuenta, de la envergadura, de la cantidad de fosas que hay en este país bajo nuestros pies, ¿no? Y de la cantidad de historias que, bueno, finalmente en años posteriores pues se pudo hacer un conteo, ¿no?, que son los 114.000 desaparecidos. Pero ese era el desconocimiento que había en el propio año 2000, ¿no? O sea, conocíamos a nivel académico, se habían hecho investigaciones muy interesantes, pero se desconocía la cifra aproximada y en los últimos 23 años realmente hay que reconocer que se han rescatado un montón de historias que eran totalmente desconocidas, ¿no?, en muchísimos pueblos y muchísimas ciudades de este país. Como periodista, además de haber cubierto muchos conflictos, he cubierto exhumaciones y... Déjame contar una cosita. No, cuando acabes, pero... Y en las exhumaciones es muy interesante ver, por ejemplo, la exhumación de Villadangos del Páramo, que es donde está esta gran fosa de 76 personas, que solo se ha podido recuperar 12 cuerpos, pues era muy difícil, ¿no? Porque en pleno siglo XXI era imposible tener información sobre su ubicación, nos daban informaciones contradictorias, nos lo ponían difícil, hemos recorrido cientos de kilómetros de archivo en archivo. A lo largo de las décadas, digo décadas porque esto, pues, nuestros abuelos se murieron intentándolo, ¿no?, y nuestras abuelas, pues hemos ido muchas veces a ese pueblo, hemos hablado con muchos testigos y la verdad es que la unión hizo la fuerza y han sido muchas mujeres cuyo papel ha sido clave como transmisoras de memoria, y esto hay muchos trabajos antropológicos en este sentido que es muy interesante, ¿no?, las transmisoras de las historias y de la memoria, generación tras generación. Y también fuimos mujeres las que nos fuimos juntando en un principio, nietas, sobrinas, hijas
también había un hijo, y cuando nos juntamos familiares de varias víctimas diferentes, ahora somos más de 70, daros cuenta que estamos hablando de una fosa de 76 personas, pues la unión hizo la fuerza y rompió todos esos muros y todo ese silencio. Y luego también, por supuesto, fueron llegando también sobrinos y nietos, ¿no? Y ha sido fundamental esa unión. Y hemos ido muchas veces a Villalangos del Páramo, con esto termino, y la verdad es que, por un lado, encontramos mucha solidaridad por parte de algunas vecinas del pueblo y mucha comprensión, pero no fue fácil la búsqueda y encontramos también mucha hostilidad. Y a lo largo de las décadas, cada vez que venía una familiar o un familiar nuevo al grupo, la historia era siempre la misma. Yo fui en tal año, me dijeron que allí no se hablaba de ello, que dejara de preguntar, que estaba incordiando, que me fuera, ¿no? Y ciertas hostilidades. Más la confusión que nos generaban algunas personas que conocían la ubicación de la fosa. Pero bueno, finalmente lo conseguimos, aunque antes se impulsó una votación. En el año 2021 se impulsó una votación, tuvimos varias reuniones con el alcalde de Villalangos del Páramo. Lo recuerdo. En esas reuniones éramos muchas familiares, entre otros Rufino Juárez, de 86 años, pidiéndole por favor celeridad, rogándole. Y él nos desanimó una y otra vez, y no solo eso. Nos dijo que si un solo vecino del pueblo se oponía a que exhumáramos, él no podía permitir la exhumación. Y que además en ese pueblo se votaba. Hay una herencia en muchos pueblos de León de lo que eran los concejos en su día, ¿no? Las juntas municipales, vecinales, que llevan cuestiones a votación. Yo le dije, a ver, alcalde, usted sabe que esto no es vinculante, nos ampara la ley, esto es un derecho, no nos haga perder más tiempo, que llevamos muchos años queriendo hacer esto y no hubo manera. Hubo un primer intento de votación y muchas vecinas valientes del pueblo lo impidieron, diciendo que cómo se iba a votar eso, pero convocaron una segunda votación un viernes de agosto de 2021 a las 10 de la noche. En un pueblo de 1000 personas acudieron unas 80, nunca había habido tanta gente, según nos cuentan, en una votación. Hubo un debate que duró horas y que la grabación es para llevarlo a obra de teatro, a lo mejor algún día lo hacemos. Se dijeron cosas muy duras para las familias de las víctimas, y el primer teniente de alcalde hizo campaña por el no. En un momento dado hubo una confusión y algunas personas, y parecía que no iba a producirse la votación, decenas de personas se fueron y finalmente sacaron las urnas, se votó y ganó el no. Y a partir de ese momento, porque conocemos a gente en todas partes, pues ya, pero si no, a lo mejor esa historia acababa aquí, como quizás haya acabado en otros lugares, porque realmente sigue siendo algunas cosas muy difíciles en algunos sitios, muy difíciles. Llamamos a la prensa nacional, salió en todas partes, llamamos a gente de la cultura y bueno, aquello se dio la vuelta y se pudo hacer la exhumación. Para ello, además, quisimos contar con gente del mundo de la cultura porque sabíamos que, bueno, podía haber tensiones, ¿no? Siempre hemos ido con una sonrisa en los labios a ese pueblo, hemos intentado explicar, inocular esa cultura democrática que falta en muchos lugares, ¿no? Y hemos intentado darle la vuelta. Hicimos un acto en el pueblo, en el mismo sitio donde se había votado, donde por cierto estuvo Isamil apoyándonos y otras personas como Rosalén, y hablaron muchísimas familiares y muchísimos familiares contando la historia de sus víctimas y hubo mucha gente del pueblo presente que una vez que aparecieron los primeros huesos se interesó. Incluso gente que había sido negacionista, ¿no? Diciendo que ahí nunca había ocurrido nada. Siempre que se exhuma, cuando se abre una fosa, cuando se rompe la tierra, no solo se rompe la tierra, también se rompe el silencio. Y cuando se extraen los primeros huesos, no solo se extraen huesos, se extraen palabras no pronunciadas durante más de 80 años. Y es muy interesante observar cómo gente que está allí observando callada, cuando aparecen los primeros huesos, masculla y dice, ¿qué?
y por primera vez dicen, yo lo vi. Y a partir de ahí se inicia una gran conversación, que es la gran conversación que tiene pendiente todavía a día de hoy este país en muchos lugares. Una conversación sana, con memoria, con conocimiento, con verdad, con cultura democrática y con escucha. La escucha, y también la escucha jurídica, es algo fundamental que repara. Yo este año he podido, como nieta y bisnieta de represaliados, declarar ante la justicia argentina en el marco de la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo. Me escucharon durante 4 horas, con un conocimiento y con un respeto que mi abuelo no tuvo nunca, que mi abuela no tuvo nunca, y con una escucha jurídica y de respeto que mi madre tampoco ha tenido nunca aquí. Se pueden dar pasos, estamos en un marco democrático y se pueden seguir dando pasos para recuperar esa memoria con un enfoque, por supuesto, siempre feminista y rescatando la historia de tantas mujeres que, como Amparín, no se avergonzaban de pedalear, porque no debemos avergonzarnos nunca de pedalear y de intentar seguir adelante abriendo camino. Quería constatar yo también esto que acabas de decir, lo has explicado muy bien, como cuando se abre una tumba, porque yo lo viví, de repente se terminó ese silencio de 80 años. Es que eso fue una experiencia extraordinaria. La gente que cuando se corrió el rumor de que han encontrado los huesos de una persona en un sitio donde decían que no había nadie, por supuesto, empezó a aparecer gente a contarnos en el muro de tal cementerio también, en tal prado allá arriba en el monte también. Fue una cosa, no sé, estremecedora, ¿no? Pero también es estremecedor las guardianas de la memoria. Cuando mi amiga Camino Alonso empezó a buscar a su abuelo, a Francisco, sospechando que estaba en Jeras de Gordón por datos que tenían, alguien le dijo, vete a hablar con Salomé, que es una señora muy mayor del pueblo. Entonces Camino y su padre, que era el hijo del fusilado, del asesinado, fueron a hablar con Salomé, llamaron a su puerta. Salomé era una señora de 80 y tantos años, entraron, bueno, le explicaron, le dijo Luis, mire, estoy buscando a mi padre, creemos que lo fusilaron aquí, que lo enterraron por aquí en el 37, y dijo ella, sí, Francisco Alonso, carnicero de Trabajo del Camino, sé dónde está. Y entonces les explicó que ella tenía 5 o 6 años cuando pasó eso, pero que las mujeres del pueblo iban de paseo por esa carretera, pasaban por ahí y se daban codazos y se recordaban, ahí está Francisco Alonso, ahí está Francisco Alonso, el carnicero de Trabajo del Camino. Y luego, pues cuando se sentaban a coser o cuando iban a lavar a la fuente, es decir, ellas mantuvieron viva la memoria de aquel muerto enterrado en una cuneta y la memoria de su nombre para que si alguien iba a buscarle alguna vez, lo pudieran encontrar. Y esta señora Salomé, a la que yo conocí cuando encontramos a Francisco, fuimos a buscarla a su casa, la subimos a ver el lugar, lloraba, bueno, y es una señora de derechas, era, porque falleció poco después, ¿no? Era una señora de derechas que votaba al PP y lloraba abrazada a Camino y decía, ay, a mí que me habían hecho creer últimamente que esto no era importante, ¿no? Ella misma se dio cuenta de lo fundamental que había sido encontrar a esa persona y el papel que ella había jugado en eso como guardiana de la memoria. Pareció una historia preciosa. Y por insistir en lo que dices, que no habéis estudiado ni vosotros, ni nosotras, en fin. El problema de la transmisión, porque no ha habido guardianas de la memoria con voz propia, ¿no? De la memoria femenina con voz propia, no las ha habido. La historia la han escrito los hombres desde que aparece la escritura en Mesopotamia o en Egipto, en un contexto patriarcal donde quienes han mandado siempre, quienes han tenido el poder y por lo tanto quienes han construido el relato,
han sido los que han sido los hombres, ¿no? Y además cierto tipo de hombres, tampoco todos, por supuesto los esclavos no, los campesinos tampoco, ¿no? Y bueno, trabajadores de otro tipo, poquito, ¿no? Ahora, en estas últimas décadas, desde 1970, estamos reescribiendo esa historia, ¿no? Estamos en el trabajo de construir ese relato hegemónico androcéntrico y reconstruirlo con esta mirada, con esta incorporación de lo que hemos aportado a la historia de la humanidad, la mitad de la humanidad, la otra mitad de la humanidad sobre la que nunca se había hablado, ¿no? Pero no se transmite luego esto, quedan nuestros pequeños ámbitos, quedan en el ámbito académico, que es maravilloso, que yo adoro y respeto y me nutro de él para mis libros, ¿no? Pero ¿dónde están los libros de texto que leen nuestras niñas y nuestros niños, todo esto? ¿Dónde está? No existe este relato reconstruido de la historia, otorgando el protagonismo que merece el género femenino. No existe. Es más, este verano yo estaba haciendo, y me preocupó muchísimo, me alarmó muchísimo, estaba haciendo los deberes con mi sobrina nieta, que tiene 10 años, María, a la que adoro, y estaba trabajando no sé qué, algo de Cristóbal Colón, y tenía una fotocopia que les había hecho la profesora, ¿eh? Tenía que ir haciendo unos comentarios sobre las cosas que aparecían en esa fotocopia de un libro. Y es ese libro fotocopiado, ese texto impreso, no escrito por ella ni por su profe, sino impreso, decía que a Cristóbal Colón le dio el dinero para que se pudiese ir a América con sus 3 carabelas el rey. Es decir, la única mujer de la historia que ha sido respetada y recordada porque les venía bien por razones de nacionalismo, por lo que queramos, da igual las razones. La única, que era Isabel la Católica, en 2023 la han borrado. Yo me quedé atónita y le dije a mi sobrina, por favor, llamad al colegio y decirlo. O sea, es que primero es una mentira y segundo, no lo podemos permitir. Como mujeres no lo podemos permitir. Han borrado a Isabel la Católica. Esto ya es el colmo, ¿no? También a ella. Pero ¿cómo cuesta esto, no? ¿Cómo cuesta romper esa muralla de silencio, esa construcción pues cómoda, porque es la construcción obediente, ¿no? Construcción, hablo en este momento del relato histórico, ¿no? Es el relato obediente y el relato que no cuestiona y el relato que... Y seguimos enseñando eso a nuestras niñas y a nuestros niños. Y solo se puede construir una sociedad en igualdad cuando nuestras niñas y nuestros niños entiendan que sus mamás, sus abuelas, sus bisabuelas, sus tatarabuelas, etcétera, 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 fueron seres importantísimos que han contribuido muchísimo a la construcción del mundo y de la sociedad humana. Y cuando una frase que yo la utilizo en el libro perdón que vuelvo a hablar de mi libro, pero es que creo que es una frase que puede aportar algo, ¿no? Hay un momento en el que yo digo, una aguja vale más que una espada, pero el planeta está lleno de estatuas de señores enarbolando espadas, que es algo que hiere y mata y crea dolor, y yo no conozco ninguna estatua de una mujer sosteniendo una aguja, que es algo que crea calor, protección para nuestros bebés, cariño para nuestros muertos cuando los amortajamos, comodidad para nuestros hogares. ¿Habéis visto alguna estatua de una mujer con una aguja? No, ¿verdad? Y miles de estatuas de señores enarbolando la espada. Pues hasta que no hagamos entender a nuestras niñas y niños que el relato histórico de verdad es ese y no la ficción decimonónica que seguimos contándoles, ¿cómo vamos a conseguir una sociedad igual? Si los niños se pueden burlar del género femenino porque no hemos sido nada más que una masa gris y amorfa que solo ha hecho pues lo que ha hecho, criar hijos y limpiar el polvo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema muy grave. Ya sé que la nueva ley incide más en esto, pero
Creo que los libros de texto y buena parte del profesorado, hablo de infantil y de enseñanza media, que tenemos todavía está lejos de haber reflexionado a fondo sobre este tema y me parece muy grave. Bueno, muchas gracias, Ángeles. Muchas ganas de leer Las desheredadas. Gracias a ti por haber compartido. Ha sido un placer. Yo a Ángeles la sigo desde siempre y es una referente, como tantas que estáis aquí entre el público, y que si nos hubieran enseñado en las escuelas e institutos vuestra historia, seguro que este país sería muchísimo mejor, no me cabe la menor duda. Pero tenemos mucho tiempo para recuperar esta historia y las que somos madres se la enseñamos a nuestras hijas y bueno, y cada uno en su campo puede ir construyendo cultura democrática. Se nos termina el tiempo, pero hay unos 10 minutitos o 15, ¿no? Como mucho, para preguntas, intervenciones, etc. Así que quien quiera participar, veo alguna mano levantada por ahí. Al fondo. Gracias. Mirad, siento volver a hablar porque como he hablado antes, pero es que precisamente habéis tocado un tema que cuando se ha planteado la última pregunta que nos ha hecho el moderador en la anterior mesa redonda, lo de la transición, claro, es que no había tiempo para responder, pero mi intención, si hubiera habido tiempo, era explicar la complejidad de la transición en algunos aspectos. Y uno de los aspectos que para mí son muy criticables y que incide en el panorama que vosotros estabais planteando, en el panorama de la memoria democrática, es el olvido. La ley de amnistía, que por un lado supuso la liberación de muchos presos políticos, de trabajadores, de estudiantes, etcétera, también al mismo tiempo fue utilizada como ley de punto final. Continúa siendo utilizada como ley de punto final. En este país, después de tantísimo tiempo, todavía no hay la recuperación de nuestra historia, la recuperación de nuestros familiares, la recuperación de los fusilados, de los asesinados. Bien, este es un tema gravísimo que tiene que tener una solución. La Ley de Memoria Democrática del año 2022, del año pasado, es una ley que intenta superar muchas de las faltas de políticas de memoria que ha habido en este país, porque la ley del 2007 de Zapatero supuso un avance, pero no fue suficiente, y uno de los avances importantes de la ley de 2022 es lo que exponía Olga, que las familias durante todo este tiempo se han tenido que hacer cargo de encontrar, de sumar a sus familiares. Y esto ha sido un error gravísimo por parte del Estado, que a partir de la ley de 2022 el Estado ya reconoce que es un deber del Estado el recuperar los cuerpos de los asesinados y las asesinadas. Yo soy de una comunidad autónoma que son las Islas Baleares, que gracias a que tuvimos a partir del año 2016-2015 un gobierno autonómico compuesto por un pacto de izquierdas, se hizo la primera ley de fosas de este país. Y en esta ley de fosas, la comunidad autónoma se hizo cargo de las exhumaciones. Y de los 2.300 y pico de cuerpos que se están buscando, se han encontrado unos 300, de los cuales se han podido identificar 240, me parece, o 242, porque al mismo tiempo se ha creado un banco de ADN. Es muy importante. Sí, es importantísimo, pero ha habido elecciones municipales y autonómicas y ha ganado el PP y Vox. Y el pacto del PP y Vox en las Islas Baleares, como en muchos otros sitios, ha sido, lo primero de todo, la derogación
de la ley de memoria democrática. Nosotros tenemos una ley de fosas y de memoria democrática. La ley de fosas parece que no la van a tocar, pero la ley de memoria democrática la quieren derogar. La Asociación de Memoria de Mallorca, juntamente con la de Menorca, etcétera, no lo vamos a permitir. Ya nos hemos conjurado y pase lo que pase, no lo vamos a permitir. Y creo que el modelo de la ley de fosas del año 2016, que la ley estatal de 2022 lo recoge y lo hace suyo, es muy importante para continuar reivindicando. Y creo que esta es una asignatura pendiente de este país que mientras no lo solucionemos, en este país no habrá reconciliación. ¿Por qué no puede haber reconciliación sobre el olvido? Sobre el olvido, nunca, sí. Sobre nunca. El olvido forzoso. Porque, es decir, es que obligaron a la gente a olvidar a sus muertos, no es que quisieran olvidarles. Yo en esta exhumación en la que participé con la gente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, había arqueólogos que habían venido, si no recuerdo mal, desde Andalucía, otros desde Galicia, o sea, había... Bueno, pues todos los gastos de los autobuses en los que habían venido, las 3 o 4 noches de hotelito rural allí perdido en el monte, en León, la pala excavadora y los bocatas que comíamos, los pagó un sindicato de electricistas noruego. Un sindicato de electricistas noruego. Porque no había dinero del Estado español para pagar eso, ni aportaciones suficientes de la ciudadanía española. Y este sindicato de electricistas noruego, donde parece ser que hay un señor, hijo de republicanos, español, pues que ha convencido a sus compañeros y hasta ahora, no sé ahora cómo será, todos los años mandaban bastante dinero para que se pudieran hacer exhumaciones. A mí me dio mucha vergüenza como ciudadana española cuando me enteré de eso. Mucha vergüenza. Bueno, rápidamente. La correlación de fuerzas que había en la transición, ya se habló antes, era la que era. Dice Fabián Salvioli, que es el relator para la memoria, verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición de Naciones Unidas, que es importante, ¿no?, que España garantice verdad, justicia y reparación. Y hay una frase que a mí me parece muy interesante, que es la siguiente, que pronuncia a menudo: ahora la forma de resolver es diferente y no se pueden mirar las cosas como se miraban hace 45 años, porque eso sí que es quedarse en el pasado. ¿Se pudo hacer algo más en ese momento? Somos conscientes del miedo que había, de las presiones, de la represión, etcétera. Quizás con palabras, las palabras tienen mucho poder, somos las palabras que pronunciamos, decía Saramago. Quizás se podría haber empezado a recuperar muchas historias, pero sin duda en las décadas siguientes hubo oportunidades. Sí. Hubo muchas oportunidades y los escenarios ya eran diferentes. Y así hasta hoy. Vamos muy despacio y con mucho retraso. Y está bien celebrar todo lo conseguido, pero no pasa nada por seguir pedaleando, pidiendo llegar a los estándares que nos pide Naciones Unidas y que son sanos para una cultura democrática. Aunque eso signifique que metafóricamente nos rapen y nos estigmaticen, ¿no? Y creo que es importante. Con respecto a la ley, a la nueva ley, hay muchísimos avances y son bienvenidos. Explicaba antes el caso de la fosa de Villadangos del Páramo. En aquellos lugares donde hay ayuntamientos como ese, sigue siendo difícil, porque depende de los ayuntamientos pedir y coordinar todo, ¿no? Y hay ayuntamientos que no van a querer y que no quieren. También bueno, depende... se acaba de paralizar una vez más la exhumación en el Escorial, en Cuelgamuros, Se acaba de paralizar por otro recurso más ante el juzgado, porque la licencia concedida por el ayuntamiento, después de no sé cuántos años de lucha también, no está bien. O sea que esto va así. Sí, sí. Y
O sea, hay una cosa que yo creo que es muy importante entender, ¿no? Hay lugares donde se produce la alineación de astros que lleva a agruparse a gente arqueóloga, a gente antropóloga y a personas dispuestas a exhumar, por ejemplo, ¿no? Hablando de las exhumaciones. Pero en otros lugares a lo mejor no. O sea, tiene que haber un equilibrio y una coordinación. Y en aquellos lugares donde no surja esto, bueno, pues las instituciones tienen que impulsarlo. Desde mi punto de vista, no es preciso, y creo que sería mucho mejor no externalizarlo. Y así lo dicen muchos memorialistas y muchas asociaciones, ¿no? Y las propias familias de las víctimas, que por experiencia vemos una y otra vez cuáles pueden ser los obstáculos. Y con respecto a la verdad, bueno, a mí me pareció muy interesante el informe que emitió Amnistía Internacional, celebrando todos los avances de la nueva ley de memoria, pero mostrando preocupación por si es posible realmente conseguir esa verdad colectiva, ¿no?, que pide Naciones Unidas y que es necesaria para tener una democracia sólida. Y esa verdad colectiva se podría hacer a través de esa escucha jurídica de la que hablaba antes. Porque con esa escucha jurídica, aunque los criminales estén muertos, se puede tomar y se puede archivar, se puede ordenar, se puede conseguir buena parte de la información de lo ocurrido, además de reparar a las víctimas y conseguir construir esa verdad colectiva, ¿no?, que está tan endeble. Con respecto a la justicia, la ley de amnistía está siendo uno de los obstáculos que se esgrime demasiado a menudo, y también dicen las personas que trabajan en la lucha por la justicia para las víctimas del franquismo y sus familias que sería importante introducir en el Código Penal el principio de legalidad desde una perspectiva internacional, así como la no prescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la dictadura y la transición, porque también es algo que han esgrimido algunos jueces y que lo han puesto como obstáculo. Estamos esperando a que haya una jueza o un juez valiente para que se atreva a superar todos estos obstáculos y hacerlo. Pero es verdad que lo ocurrido en el pasado creo que no anima a muchos, ¿no? Más allá de, bueno, podríamos preguntarnos cuál es la cultura en memoria democrática que hay en tantos lugares, también en el Poder Judicial, ¿no? Creo que la formación en cultura democrática, memoria democrática, debe abordarse en todos los campos con mayor envergadura y con mayor fortaleza. Decía Juan Gelman, un maravilloso poeta al que tuve la suerte de conocer, padre de una víctima desaparecida, en este caso por la dictadura argentina, que un país sin memoria no puede tener un civismo sano. Y en esto hay que seguir trabajando. Absolutamente. No sé si hay alguna pregunta más o intervención más. Gracias. A ver, no es para desanimar al personal, pero la verdad, si miramos la correlación de fuerzas del 78 y miramos la de hoy, casi no ha variado, ¿eh? Hemos estado a 4 votos de tener un gobierno, pues, en fin, no lo voy a describir. En esta ciudad, no hace falta. En esta ciudad supongo que estáis teniendo muestras y en tantas otras ciudades y en otras comunidades que probablemente no difiere del franquismo más que, digamos, en algunos símbolos externos que se han modernizado, pero en cuanto al autoritarismo, en cuanto al centralismo, en cuanto, digamos, al feminismo y a tantas otras cosas, pues está ahí, ¿eh? Con otras formas, porque han pasado años, pero está ahí. Entonces, el problema no es de tipo técnico, de si se puede, de si no hay recursos. El problema es que seguimos teniendo un país que tiene todavía unas raíces fascistas y conservadoras, digamos, en un tono. A mí me sorprende porque uno de los elementos básicos de esta España tradicional era la Iglesia, ¿eh? Era un catolicismo, bueno, pues que, en fin, no describo porque todas conocemos, pero esto ha ido diluyéndose en gran parte. Cuando veo los datos
de asistencia a las misas, resulta que un 8% de población en España va a misa. Y ese 8% tiene muchos años, además, ¿no? Entonces, bueno, pues esta pata del conservadurismo parece que se ha debilitado, etcétera. Pero sigamos ahí. Y la prueba la tenemos en las últimas elecciones y la prueba la tenemos ayer, hoy, estos días en los cuales el intento de un gobierno progresista está siendo boicoteado por todas partes. Y lo que nos queda por ver, cómo haya gobierno progresista. Claro. Pues entonces, digamos, no pensemos que es que el Estado no ha hecho lo que debía. Pensemos que es que todavía, lamentablemente, tenemos un país que en su mitad está muy cerca del fascismo, que no ha superado la mitad aproximadamente. Es difícil de cuantificar, pero lo tenemos en los votos, no ha superado la etapa del franquismo, lamentablemente 50 años más tarde. Lo peor es que además, yo creo, Marina, tú lo estás llamando fascismo, pero mucha de esa gente no es consciente de que es fascismo. Creen que el fascismo es otra cosa. Claro, por supuesto, pero bueno, digamos, podría, si hubiera tiempo y fuera otro momento, pues podríamos entrar en las causas de por qué, por ejemplo, no solo en España, sino en el mundo está habiendo una tendencia de extrema derecha. Y ahí pues no solo es la ideología, evidentemente hay elementos de crecimiento de la desigualdad que están a la base y una serie de cosas. No es el momento de entrar en ello. En cualquier caso, lo que vemos es que esto enlaza con lo de antes, que tampoco nunca ha desaparecido totalmente, porque fijaos que lo que hemos tenido en estos casi 50 años de democracia ha sido alternancia derecha-izquierda, con unos bloques muy parecidos, que ahora parecía que se desbloqueaba, pero no por la izquierda como tal, sino porque la izquierda está un poco más abierta a los nacionalismos periféricos. Y eso puede formar un bloque tal vez algo mayor. Pero si vemos en términos de derecha-izquierda, prácticamente seguimos como en aquella época. De todas formas, por dar una buena noticia, bueno, yo creo que lo es, oye, igual hay gente en el público que no piensa lo mismo. Es que ha salido hoy el tema, esta mañana la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, de Vox, dijo que iba a cambiar el Festival de Cine. En Gijón hay un festival de cine, el FIX internacional, un poco como el vuestro de Valladolid, que se celebra ahora en noviembre, donde se va a estrenar una película precisamente de un colega sobre las cunetas y bueno, y las exhumaciones, tal, y bueno, se va a estrenar otra película de mi hija, bueno, hay varias cosas ahí un poco, ya sabemos. Y entonces esta mañana la concejal de Cultura de Vox dijo que el año que viene el Festival de Cine de Gijón iba a cambiar porque no querían que fuera tan sectario. Y entonces se ha armado tal escándalo en la ciudad que a las 2 horas ha salido la alcaldesa y ha cesado a la concejal de Vox. O sea que bueno, la alcaldesa es de Foro, sí. Partido apéndice del PP. No sé, a lo mejor es una señal de algo, no lo sé, pero hoy ha pasado esto, ¿no? Bueno, no, simplemente yo lo que quería decir es que sí, veremos todo tipo de juegos, porque claro, la derecha ha visto que si sigue por ahí no tiene posibilidades de gobernar, y si va abrazada a Vox menos. Por lo tanto, puede que veamos esta especie de juegos, pero los votos te están dando, digamos, las fuerzas relativas. Es decir, si no cambiamos de fondo este país, pues las cosas serán anecdóticas las que se puedan abrir. Y volvemos al tema de la enseñanza, qué importante, de la educación, ¿no? Permitidme también que ha abandonado. La enseñanza y el poder mediático, ¿no? O sea, el periodismo maneja la información, que es el pilar básico de las sociedades libres y democráticas. Una sociedad mal informada es fácilmente manipulable y hay una ausencia de asunción de responsabilidad social desde
el periodismo a veces muy preocupante, ¿no? Y que también explica muchas cosas, y esto daría para otras jornadas. Pero lo que decías, Marina, es cierto. Me permito contestar con otra pregunta. ¿Y si se hubiera abordado la memoria democrática histórica de otra forma y antes, estaríamos así? Por eso es tan importante, ¿no?, hablar de memoria. Escribía el otro día el historiador Ángel Viñas un artículo muy interesante diciendo que la derecha alemana sería impensable a día de hoy que pactara con un partido como Vox allí, ¿no? ¿Qué tipo de derecha tenemos aquí? ¿Qué habría ocurrido si hubiéramos alcanzado antes verdad, justicia, reparación, y hubiéramos logrado introducir en todas las aulas, en todas las casas, en todos los pueblos esa cultura democrática, esa memoria democrática? Pues quizás no estaríamos así, ¿no? Es un bucle que se retroalimenta. Yo creo que este país está muy marcado y muy atravesado por una máxima: no enfadar a la derecha, y no es cualquier derecha, no enfadar a la derecha, a una derecha que no abraza los derechos humanos, ¿no? Estoy hablando de esa derecha, y que es muy amplia, ¿no? Y claro que es legítimo tener miedo, pero bueno, en el siglo XXI también tenemos la obligación de no tener miedo, ¿no? Y de no tener miedo a enfadar a esa derecha que no llega a los estándares mínimos que pueden llegar otras derechas europeas. Y para eso necesitamos memoria histórica y memoria democrática. Bueno, muchas gracias por esa charla, ese diálogo entre las dos, eso por un lado. Y por otra parte quería comentar, bueno, yo vengo del País Valenciano. En el País Valenciano ya sabemos también lo que ha pasado, de tener, digamos, un gobierno autonómico y un gobierno municipal de izquierdas. Hemos pasado a tener a Vox en el gobierno de la Generalitat. Y con ello, por tanto, toda la política de memoria democrática que se estaba llevando a cabo y que estaba toda la programación que había con las fosas de Paterna, que se han exhumado bastantes fosas, la Ley de Memoria Democrática de la Generalitat Valenciana de 2017, que es una ley muy parecida a la ley de ahora, desde del 2022. Bueno, pues todo eso está paralizado, se queda paralizado. Claro. Porque, como ya dijo Rajoy, para la memoria democrática, o sea, ni un euro. Con lo cual, eso, digamos, sería una de las patas de lo que quería plantear, ¿no? La segunda pata es un poco de autodefendernos los docentes de alguna manera. Me explico. Yo creo que respecto al tema de la memoria democrática y las aulas, primero, desde las universidades llevamos años trabajando en estas cuestiones y además trabajando también en las cuestiones de la historia de género y demás, ¿no? Recuperando a estas genealogías de mujeres. El problema es la falta de transferibilidad del conocimiento académico de la universidad a los institutos y las escuelas. Sí. Ese es uno de los problemas. Problema grave, sí. Por otra parte, quiero plantear que sí que hay, digamos, plataformas de docentes de institutos y de maestros y de maestras que están haciendo un trabajo ímprobo en función de la defensa de la memoria. Y están elaborando unidades didácticas, hay plataformas de profesorado que están intentando llevar el tema de la memoria a las aulas, y también desde la universidad hemos hecho alguna unidad didáctica dirigida a universidad, a bachiller y a enseñanza secundaria. Porque conocemos más la memoria del Holocausto que la memoria nuestra. Con lo cual yo creo que ahí hay un problema, digamos, ¿de dónde vienen esos votos también de la derecha? Pues muchas veces vienen de la incultura de la gente.
pero de los jóvenes, que efectivamente no han estudiado ni lo que fue la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, ni más ni menos. En ese sentido, digamos, por autodefender lo que sería la profesión docente, pues decir que bueno, que sí que hay plataformas de docentes. Sí, lo sé. Están en ese esfuerzo. Lo sé, pero el sistema, sí, y el la poder, inercia del sistema de las editoriales, por ejemplo, las editoriales es un tema gravísimo, del que creo que no se habla lo suficiente. ¿Quiénes son los dueños de esas editoriales? ¿Quiénes escriben esos libros? ¿Cómo se puede escribir un libro donde el rey pagó las carabelas de Colón en 2023? Es que ya me parece como... Claro. Sí, el reconocimiento a un montón de profesoras y profesores que lucháis, que impulsáis estas investigaciones. Justo has dicho una frase con la que titulé una entrevista a Enrique Javier Díez, que seguro que algunas lo conocéis, que ha hecho mucho y que está haciendo mucho. Él es profesor de pedagogía, de educador, historiador leonés, y es profesor universitario. Y está haciendo mucho por intentar averiguar cómo gestionan los diferentes institutos de secundaria el abordaje al conocimiento de nuestra historia reciente, por ejemplo, ¿no? Y ese titular elegido fue «Los estudiantes saben más del nazismo que del franquismo». Sin duda, ¿qué haríamos si no tuviéramos en la sociedad civil a tanta gente luchadora como vosotras? El tema es que esto tiene que venir tiene que ser coordinado de una forma estructural, ¿no? Para que esté claro qué se estudia cada año, de qué manera, qué dicen los libros de texto, cómo lo dicen, y que no dependa de la buena voluntad y de mucho esfuerzo y horas libres de la gente que se dedica a la educación, que ese es el tema. Y eso sigue pasando a día de hoy. Yo vengo de hacer un viaje reciente a Argentina. El abuelo de mi hija es un desaparecido por la dictadura argentina. Hemos estado viendo un montón de museos de la memoria. ¿Para cuándo un museo de la memoria en Madrid, por ejemplo, ¿no? Que lo tiene hasta Santiago de Chile? Digo hasta porque no es tan ejemplar ese proceso como el argentino, por no hablar de lo que tiene Alemania, Italia y tantos otros países. En la escuela de mecánica de la Armada, donde desaparecieron al abuelo de mi hija y torturaron a tanta gente y a tantas mujeres, ¿no? Y les quitaron sus hijos, sus bebés, es una visita obligatoria para escuelas e institutos. Y así también se construye memoria democrática. Y allí hay una oficina en la Secretaría de Estado de Derechos Humanos que mi compañero va, llama a la puerta y dice: quiero saber qué hay, qué documentos hay sobre mi padre desaparecido. Y hay un legajo con el nombre de su padre y con toda esa documentación, porque el Estado se ha encargado de investigar por él. Y eso es muy importante, ¿no? Para que no tengamos que seguir recorriendo cientos de kilómetros de archivo en archivo. Todas estas cosas son importantes y claro que estáis haciendo un trabajo maravilloso, pero depende de qué profe te toque, demasiado a menudo. Debería estar mucho más estructurado, ¿no? Y hay avances, y está habiendo avances, y hay muchísima gente, también desde las instituciones, que ha peleado mucho por ello, ¿no? Pero desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Naciones Unidas y de las familias de un montón de víctimas, es insuficiente, aún. Bueno, pues... Muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo? No.